Bueno, el tema del asilo, de su petición, hay distintas cifras, ¿no? Con relación a esto, por ejemplo, según Wikileaks, había pedido a 25 países esa petición. Hay otras versiones, la rusa específicamente, que habla de 17. De cualquier forma, nadie le ha dado calor a este tipo de petición y vamos a contarles más adelante lo que ocurrió esta noche, precisamente con el avión del presidente de Bolivia, de Evo Morales, en el que presuntamente se creía que podía viajar Snowden. Vamos a darles toda la información. Y Correa, con el tema de Ecuador, acaba de decir que fue un error darle salvoconducto a Snowden. Esas son las últimas informaciones sobre los distintos países, ¿no? Presidentes y la política que hay detrás de todo esto. Para hablar del tema, los últimos acontecimientos, le damos las buenas noches. Tenemos vía Skype desde Washington a Emilio Viano. Emilio Viano es experto en crimen y violencia transnacional y terrorismo. Además de eso, profesor de la Universidad de Leyes y Sociología de la American University de Washington. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de saludarlo y me acompaña aquí en el estudio Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Guillermo, tocayo. Gracias por estar aquí en el programa. Un placer. Profesor Viano, comienzo con usted. ¿Retira Snowden su petición de asilo político a Rusia, a Moscú? ¿Eso es voluntario? ¿Se veía obligado a hacerlo? ¿Por qué usted cree que toma esa decisión? Bueno, yo creo que Snowden en este momento se siente muy cercado y no sabe mucho qué hacer. Claramente Putin declaró que puede quedarse en Rusia si limita o cesa la revelación de secretos que traigo consigo y que pueden lastimar a los Estados Unidos. Claramente Putin lo hace porque él no quiere dar un ejemplo que puede en el futuro trabajar contra de él, porque hay también gente en Rusia que quiere hacer lo mismo. En realidad yo pienso que Snowden en este momento no tiene mucho que escoger. Hemos visto lo que pasó con el aéreo del presidente Morales, que fue obligado prácticamente a aterrizar en Austria porque se pensaba que tal vez traía consigo a Snowden. Podemos entender muy bien la enorme presión de los Estados Unidos sobre todos sus aliados para que Snowden no pueda salir de Rusia, no pueda viajar a un país, particularmente en América Latina, que sea un país de refugio para él. Así que yo creo que al final Snowden va a quedarse en Rusia. Y Rusia le va a dar asilo, no tanto porque quiere lo que Snowden hizo, pero porque quieren tener una pieza para escambio con una espía o espías rusas que sean encontradas en los Estados Unidos en el futuro próximo, una pieza para escambio. Cueto, usted anteriormente, en otra ocasión, otra intervención aquí en este programa, cuando hablamos del tema de Snowden al principio, yo le pregunté para quién trabajaba solo, le estaban pagando por esto, y usted desde el principio habló de China. Sí. ¿Usted sigue pensando que estaba trabajando para el gobierno chino? Yo creo que si no era un espía chino, fue manipulado y fue dirigido en la parte logística, como hablamos, en la parte de la asesoría, de la metodología que tenía que usar desde el punto de vista de apoyo, en comunicaciones, etcétera, porque había precedentes de que China había hecho una serie de ataques cibernéticos contra los Estados Unidos. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de China lo hizo, y eso ya hay pruebas de eso, en la cual ellos sacaron cantidad de informaciones estratégicas de armas y de sistemas de los Estados Unidos. O sea, esta es una continuidad, podría ser una continuidad de la ofensiva cibernética china contra los Estados Unidos. Por eso hago la correlación de que podría ser China. Y ahora se habla de que China está casi en el primer lugar de la lista de posibilidades donde Snowden pudiera ir a buscar asilo político. Así que esas son las Europa se ha descartado. Desde el punto de vista jurídico, tanto España, Polonia, Alemania, Francia han descartado la posibilidad, Brasil inclusive. Sí. Dice que la única forma que lo considerarían es si se pide el asilo desde territorio brasileño, ¿no? Claro, de Brasil, y aparte de eso, Félix, hay que estar consciente de que la conciencia europea, de los aliados nuestros, de la Unión Europea y del Comité Europeo, están muy sentidos por los Estados Unidos, por las revelaciones que han salido en las últimas 48 horas de que habían penetraciones de los Estados Unidos en la jefatura de la NATO, o sea, de la OTAN, en Bruselas,
en las jefaturas de ellos en las Naciones Unidas, en Nueva York, y en la sede de ellos de Washington. Tema muy sensible, muy delicado. Y los europeos en ese sentido, sobre todo ahora en que la comunidad europea sigue expandiéndose, Croacia acaba de entrar el viernes y quedan 8 de inmediato en los próximos 5 años más o menos que van a entrar. En una comunidad tan poderosa económicamente y geopolíticamente, ellos están muy unidos y se sienten afectados con una conciencia común. Profesor Viano, usted comentaba anteriormente el tema del avión del presidente de Bolivia, de Evo Morales, lo que había ocurrido, que fue, literalmente tuvo que aterrizar de emergencia en Austria, en Viena específicamente, por un tema de que otros países de Europa no dejaron que sobrevolara su territorio y por un problema más que nada de combustible, tuvieron que aterrizar ahí. Antes de entrar en ese tema, que me parece interesante, y también del de Maduro, vamos a escuchar las palabras, las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con relación a este tema. Nosotros nadie nos lo ha solicitado todavía. En todo caso, lo más importante es la denuncia que ha hecho este joven de 29 años, un joven estadounidense que se ha atrevido a decir grandes verdades, que la élite imperialista de los Estados Unidos pretende controlar el mundo, que espían a amigos y a no amigos, que espían al mundo entero. ¿Qué le parece, profesor Viano, esa declaración? Vimos, Europa le ha dado la espalda al tema, estaba ahora Cueto mencionando China, pero en América Latina la mayoría de los países también, incluido Ecuador, se han echado hacia atrás. Quedan dos, queda Venezuela, Bolivia, y no podemos descartar Cuba, aunque no creo que en esos momentos que hay conversaciones migratorias y posiblemente un entendimiento entre los dos países enemigos durante más de 50 años, sea el momento para eso. Pero quiero saber su opinión. Bueno, mi opinión es que entre todos los países que podrían dar asilo, refugio a Snowden, claramente Venezuela es lo que verdaderamente podría hacerlo. ¿Por qué? Porque claramente Maduro siente la presión de ser el heredero de Chávez, de presentarse en América Latina, particularmente con UNASUR, como la continuación de la política chavista y de verdaderamente demostrar que él sigue esta tradición, que tiene esta autoridad moral desde su punto de vista. Durante la entrevista le preguntaron claramente si daría espacio, pasaje a Snowden en su aéreo presidencial. Él rehusó de contestar, pero claramente se piensa que él es tal vez la única y última esperanza para Snowden, porque Venezuela no tiene la dependencia económica con los Estados Unidos que, por ejemplo, tiene Ecuador. Claro, Venezuela vende mucho petróleo a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también hasta la fecha lo necesitan. Así que hay una relación, digamos, de mutua dependencia y puede con su dinero, digamos, continuar a ejercer esta influencia en América Latina y con Snowden a su lado, que él declaró es un héroe, podría afirmar que él es el verdadero heredero de Chávez, que no tiene temor de enfrentarse con los Estados Unidos, que va a continuar, digamos, esta revolución llamada bolivariana en la región. Cueto, mencionábamos el avión presidencial de Evo Morales, estábamos mencionando que tanto Morales como Maduro estaban en Rusia en esa coyuntura que está Snowden ahí, algo sospechoso, ¿cuál es el porqué? Bueno, el tema es que muchos países le niegan el que pueda sobrevolar el territorio y tiene que aterrizar de emergencia en Austria. La pregunta es, una vez que ese avión llega ahí a Austria, ¿las autoridades de inteligencia pueden penetrar al avión o eso es territorio boliviano? No, eso es territorio, banderas, como una embajada. La bandera del avión, igual que un buque, con la bandera que tenga, igual que una embajada, es territorio del país al cual representa. O sea que eso es territorio independiente, como se podría decir, ¿no? Ellos no podrían entrar, sería una violación de Estado. Rápidamente, profesor Viano, tengo que irme, pero anteriormente Cueto hablaba del tema de China. De China se ha hablado muy poco con relación a esto. Yo le había preguntado que quién le pagaba, para quién trabajaba. ¿Usted cree que exista la posibilidad de que China pudiese ser otro país receptor de Snowden? Yo creo que no, porque ¿no? Si fuese ya lo habría hecho. No habría salido de Hong Kong.
Así que yo creo que no es un país interesado a tener este lío con los Estados Unidos. Tienen otros problemas que solucionar con los Estados Unidos. Profesor, le agradezco muchísimo la participación, como siempre, en el programa. Qué bueno escucharlo, escuchar su conocimiento, su análisis. Y Guillermo Cueto, que es asiduo ya del programa. Muchísimas gracias, Guillermo, por Gracias, estar Félix. con nosotros. Encantado. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de la otra cara de Michael Jackson, el mítico rey del pop. Pudo haber estado vinculado a 25 casos de abusos sexuales con menores y pagó $35 millones para encubrir estos casos. Y hay que decirlo, compró a la familia, a los padres. Más adelante, la humanidad está a punto de vivir el día más caliente de su historia. Volvemos con la información. Turntables on a